Buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos por la asistencia y a Adriana pues por esa presentación. Bueno, como lo decía Adriana, mi nombre es Steven Mejía. Yo soy ingeniero de sistemas, también soy economista y actualmente soy candidato a magíster en ingeniería de sistemas, en donde estoy haciendo una tesis relacionada con la tecnología blockchain. También soy desarrollador full stack y soy CTO y cofundador de una empresa, como lo decía Ariana, que se llama Pulsatrix, que trabajamos en conjunto con el CIDT, y también soy fundador de una startup que se llama BlockID, que es en BlockID lo que hacemos es precisamente aplicar la tecnología blockchain a procesos de votaciones democráticas, pero eso lo veremos más adelante. Antes de iniciar en materia, me gustaría conocerlos un poquito mejor, que hagamos una pequeña dinámica virtual. Entonces les quiero pedir el inmenso favor de que saquen sus dispositivos móviles y utilicen un navegador web para ir a la dirección menti.com. La pueden ver acá arriba en la parte superior de... yo no estoy compartiendo pantalla. Permítame, o sí lo estoy haciendo. Creo que ya lo estoy haciendo. Listo. Ahí ya se debe ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es que vayan en sus dispositivos móviles a la dirección menti.com. Ahí les va a pedir un código y van a usar el que estoy señalando en este momento, que es 6433-7674. Y una vez adentro, van a tener 3 espacios para escribir lo primero que piensen o lo que se les venga a la cabeza. La opción de nada o no entiendo, no sé qué es, también es válida. Entonces, la idea es que empiecen ahí a introducir lo primero que piensas cuando escuchas el término blockchain. Y vamos a ir viendo cómo va apareciendo las palabras aquí. También puedo enviarles el link. Voy a enviar acá el chat. También lo pueden hacer desde el computador. Listo, ahí está. Ese término es perfecto, sí, es el primero que se le viene, yo diría que al 99% de las personas. Vamos a ver si a alguien más se le viene algo a la cabeza. Recuerden que si no se les viene nada a la cabeza también es una opción. Seguridad, muy importante, efectivamente. Es muy curioso, mientras aparecen más opciones, es muy curioso cómo el término criptomonedas es tan recurrente, porque básicamente gracias a las criptomonedas es que tenemos esta tecnología. Mientras aparecen más opciones, también les voy aclarando que criptomoneda y blockchain no son lo mismo. Las criptomonedas son una aplicación de la tecnología blockchain. Está bien pensar en criptomonedas cuando se habla de blockchain, no, obviamente no está mal, pero sí es bueno saber que eso está separado. Una cosa es la tecnología blockchain y otra cosa son las criptomonedas, que son una aplicación de la tecnología blockchain. Tenemos varias aplicaciones, que puede ser la seguridad, las principales. Sistema de códigos, en el fondo es muy real, pero bueno, puede ir un poco más allá de eso. Los bloques, muy importante, claro, porque blockchain en español es una cadena de bloques. La persona que escribió una idea, lo felicito por su sinceridad, excelente. La idea es que hoy aprendamos primero qué es blockchain y luego sí podemos cumplir la promesa de cómo blockchain puede servir para la democracia del futuro, entendiendo que la aplicación de blockchain, una de ellas es la criptomoneda, pero hay en este momento más de 100 aplicaciones mapeadas que se pueden utilizar. Y cuando digo mapeadas es que se han estudiado y se ha profundizado en 100 áreas aproximadamente para poder aplicar esta tecnología más allá del mundo financiero. Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación de criptomonedas con la tecnología blockchain, porque reitero, la aplicación ya va mucho más allá y no nace para eso. Es decir, es la misma curiosidad, es como si fuera un accidente el que se descubra esta tecnología con tanto potencial
porque en su inicio fue inventada para mover valor por la red, para poder mover los tokens. Pero pues con la inmensa curiosidad humana, pues estamos llegando a las grandes posibilidades de poder adaptar esta tecnología para muchos otros usos, con el gran impacto que esto genera, y se ha estudiado que el impacto que puede generar la tecnología blockchain sea mayor que el que está generando el Internet. Y el impacto que Internet ha tenido en la sociedad actualmente es inmenso. De hecho, en esta pandemia, Internet se echó a los hombros la economía global. Si no fuera por la Internet, yo creo que el daño económico de la pandemia hubiera sido exponencial. La posibilidad que tuvo tantos trabajos corporativos, tantos trabajos de oficina, de por fin romper el mito de la oficina e irse a ver que remotamente también podían trabajar, eso permitió que efectivamente no se derrumbara la economía mundial, gracias al tema pues de todos estar encerrados por una pandemia. Entonces, imaginen ustedes el potencial de blockchain si se dice que va a ser más disruptivo que la Internet, y la Internet ya se echó al hombro la economía mundial en medio de una pandemia. Entonces, a lo que nos enfrentamos es algo mucho, mucho más grande. Bueno, muchas gracias a todas las personas que opinaron. Pueden seguir las diapositivas desde sus dispositivos. Es la ventaja de este sistema. Entonces, avancemos. Lo más importante para poder entender cómo esta nueva tecnología puede impactar en nuestras vidas y en la democracia misma es entender cómo funciona y para qué sirve. Entonces, lo primero es, ¿qué es una cadena de bloques? Lo que estamos viendo ahí en la imagen es un bloquecito de ejemplo de cómo estaría conformado un bloque en una blockchain. Hay un tema que se le llama estructura de datos dentro de las ciencias de la información. Para los que no son ingenieros de sistemas, es explicarlo como una manera de organizar la información. Es como una especie, pues es un algoritmo, pero no quiero usar palabras tan técnicas. Es como una receta o unos pasos que yo entrego para que la información sea organizada siempre de esa manera. Es como un estándar. Entonces yo voy a definir un estándar donde digo, vea, voy a tener algo que voy a llamar bloques, ¿cierto? Yo le doy el nombre que quiera, puedo darlo llamado un cubo, poderle llamar una arepa, una naranja, el nombre es lo de menos. El creador de la tecnología decidió llamarlo bloque. Entonces, listo, tengo un bloque y este bloque va a tener cierta información por dentro, como unos campos de información. Imagínense ustedes como si fuera un formulario de los de siempre que ustedes se han encontrado por la internet. Entonces va a haber un campo donde va a tener algo que se llama hash del bloque previo. Por ahora quédese con la idea de que eso es una huella digital de uno igualito a usted, pero antes de que usted naciera, ¿cierto? Es como si usted le pusieran el dato de su hermano en caso de tenerlo, ¿cierto? El que está antes que usted lo define a usted. Entonces tiene un hash del bloque previo que es una huella digital a uno como yo, pero con otra información. Tengo un timestamp que es una marca de tiempo, es decir, yo a qué horas nací, en qué momento exacto al nivel del milisegundo, con esa resolución, este bloque fue creado. Un nonce, que es un número que yo voy a adivinar, haga de cuenta que es una adivinanza, es un número aleatorio, y ahora veremos para qué sirve ese número aleatorio. Y luego toda una información almacenada en otra estructura de datos que es un árbol, pero para no complicarlo, obviemos esa parte del árbol y pensemos en la información. Además de lo que les he dicho, tiene una información que puede ser A le manda a B, C le manda a J, y transacciones, movimientos de valor o cualquier otra cosa que yo decida como desarrollador. Pero normalmente en todas las blockchains y en el concepto de moneda que ya tenemos tan arraigado con blockchain, lo que tenemos ahí en ese bloque de información son las transacciones, los movimientos de un lado para otro. Pero también puede ser entrega de permisos, también puede ser logs de información, puede ser mucho. Por eso se generaliza como información. Entonces ya tenemos definido qué es un bloque. Un bloque es esto que tiene la huella digital de mi hermano inmediatamente anterior, la hora exacta de mi nacimiento al nivel del milisegundo, un número aleatorio que me sirve para cosas de seguridad que ya vamos a ver, y información. Listo. Entonces, qué es un hash? Un hash, a mí me gusta definir el hash con esta frase, y es que quemamos los datos para construir más datos con las cenizas de estos datos.
porque la función hash, si lo traducimos del inglés, viene a significar como cenizas. Entonces yo lo que hago con un hash es quemar la información. Entonces acá tengo un ejemplo de lo que sería un bloque. Acá tengo el número del bloque y tengo el nonce, que es el número aleatorio, y tengo acá el espacio de data. Y acá tengo un hash, que es eso. El hash es una función matemática que yo le puedo pasar cualquier pieza de información y él genera un número a partir de eso, un número hexadecimal normalmente, de X cantidad de dígitos según el algoritmo, pero normalmente 64, 128 dígitos. Este hash es como si yo quemara esta data. ¿Cuál data? Pues este nonce y este número 1. Pero si yo empiezo a introducir letras, como pueden ver, a medida que yo voy agregando datos, el hash va cambiando en tiempo real. Eso es extremadamente rápido. La función hash es muy eficiente y básicamente me sirve para yo asegurarme de que la información no ha sido alterada. Porque como pueden ver, si yo tengo este texto, que evidentemente no dice nada, pero es este texto, con que yo le agregue un espacio, que lo acabo de hacer, pueden ver cómo cambia de manera radical, con solo agregar un espacio, una coma. Ahora, pues esto es muy corto y yo podría incluso verlo a simple vista, pero si esto es 3 gigas de información en texto, pues va a ser demasiado útil yo poder saber al nivel de un solo carácter cuando un archivo fue alterado, porque para eso, esa es una de las principales aplicaciones de esa función hash. Por eso yo lo defino como quemando datos y construyendo más datos con sus cenizas. Y es que cuando quemamos esta información, cuando le aplicamos la función hash a esto, pues este código acá va a ser diferente con cada presión de tecla o cada carácter que le agregue a este archivo. Y la posibilidad de colisión es muy baja. Y cuando digo colisión me refiero a que esto sea idéntico a otra cadena, pero pues con más letras, o mejor dicho, que hayan dos hash iguales en una misma entrada de texto es muy complicado, perdón, en diferentes entradas de texto. Es decir, según va cambiando la data, que esto acá se repita es con unas probabilidades muy bajas. Entonces, blockchain se apodera de este concepto para crear su algoritmo. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de cómo la blockchain funciona. Como pueden ver acá, tenemos los bloques ya numerados desde el número 1, pero ya el bloque número 2 contiene el hash del anterior. Como pueden ver acá, este empieza por 4 ceros y luego sigue un número 15. Acá el previo es exactamente el mismo. Entonces acá ya podemos ver el concepto de encadenamiento. Y es que yo me voy a la data del anterior y le extraigo el hash al bloque anterior y ese es mi hash hermano o mi hash previo, el inmediatamente anterior. ¿Esto para qué sirve? Pues que yo ya sé cuál es el hash de este bloque sin alterar. Si yo le agrego una letra a esto, como pueden ver, ya el hash cambia radicalmente y yo ya puedo detectar que el hash ha cambiado y ya no sirve. ¿Y cómo lo puedo detectar de manera rápida sin tener que hacer operaciones complejas de computación? Pues ahí es donde entran la magia de este numerito aleatorio, el nonce. El nonce es un número que yo tengo que encontrar de manera aleatoria, de tal forma que una vez yo agregue ese número a un bloque, los primeros ceros, perdón, los primeros dígitos de mi código hash sean ceros. Es decir, dentro de los miles de millones de hash que van a existir, yo tengo que encontrar un hash con 4 ceros al inicio y para poderlo hacer, pues voy poniendo este número aleatorio en el bloque de tal manera que esto se cumpla. Entonces, si yo agrego cualquier cosa, ya este es un hash inválido, es un hash nominado, porque como ven, ya no tiene los 4 ceros. Si yo quiero que esta información tenga 4 ceros al principio, tengo que cambiar el nonce. Entonces, si yo le doy en minar, el va a empezar a buscar aleatoriamente. Vamos a ver cuánto demora. En realidad es una búsqueda. Sacar hashes es muy rápido. Sin embargo, pues tiene que hacer muchas operaciones hasta que eventualmente encuentre un hash que mezclado con el nonce de los 4 números. Aquí ya el Chrome me está avisando que la página se ha bloqueado porque la operación tarda mucho. Efectivamente, aquí ya terminó y tengo un nuevo hash que la data incluye esta H. Ahora, si yo lo vuelvo al estado anterior que era sin la H, ya no tengo un bloque minado. Entonces, para eso, eso es la famosa minería de bloques. Esto es un tipo de minería que se llama prueba de trabajo. Es una de las que más energía gasta, pero es muy eficiente en la seguridad. Entonces, acá ya, por ejemplo, siempre tengo que tener una H en la data para que la cadena de bloques sea válida.
Entonces, ¿qué me permite esto? A futuro, cuando yo estoy en el bloque 5, miren que yo estoy ya con toda la cadena sin minar. Ya tengo minado este bloque, pero el que sigue, que es el número 2, ya no tiene su hash, bueno, con los 4 ceros. Entonces me tocaría empezar a minar cada uno de ellos hasta que encuentre la respuesta. Y eso es lo que permite que si yo a futuro, por ejemplo, cambio algo en el bloque 1, como ya sucedió acá, miren que al bloque 5 yo ya sé que esto viene de una cadena inválida. Entonces, como tal, el yo ir encadenándome a mi hermano o al inmediatamente anterior, me permite tener una trazabilidad total y una seguridad total de que si yo altero cualquier dato en la red, toda la cadena se va a destruir y va a dejar de ser válida. Por eso es que es tan importante esa función hash. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Este concepto es muy bueno tenerlo claro antes de continuar. Si no han entendido, no sé, de pronto es muy rápido, me dicen, no hay ningún inconveniente. Y pueden alzar la mano y nosotros le habilitamos el micrófono si tienen alguna inquietud o la pueden escribir en el chat. Aprovechen todos estos espacios, no se queden con la duda, denuncia. Bueno, ahora bien, eso que acabamos de hablar se puede traducir de esta manera. Acá ya tendríamos el bloque expandido. Es lo mismo que veníamos diciendo. Entonces, tenemos claro de que la información acá una vez se cambia, destruye toda la cadena. ¿Qué es lo importante? ¿Y cómo logro yo que eso pase a un nivel global y que yo pueda tener esto de manera habilitada en todo el planeta Tierra y pueda tener control sobre esa estructura de datos? Y es que todo esto funciona sobre una red punto a punto. Es decir, las blockchains grandes, llámese Bitcoin, Ethereum, las que en este momento se puede decir que dominan el mercado, están desplegadas en miles de computadores y en miles de centros de datos o de minería alrededor del planeta Tierra. Y cada vez que un bloque nuevo se va a agregar a la cadena, tiene que haber una operación de consenso de entre los miles de participantes que hay en la cadena. Esto se hace con una serie de algoritmos que pues no vamos a tocar por obvias razones, pero básicamente lo que sucede es que cada vez que alguien o alguna máquina, mejor dicho, encuentra un número nonce que cumple con las características que requiere la blockchain, lo puede someter a validación en la red y toda la red va a mirar si es verdad que la solución que le encontró es la correcta. Y eso se puede hacer en tiempo muy bajo porque lo único que tienen que validar es que el hash que les está pasando sí dé. Y la computación de un hash, ya lo habíamos dicho que computar los hashes es exageradamente sencillo, es una operación matemática, digamos, para los procesadores muy simple. Entonces yo puedo validar fácilmente si alguien encontró la solución correcta o no, simplemente verificando que el número que me entrega en conjunto con su data, pues me da un hash con 4 ceros. Ahora, la cantidad de ceros va a depender mucho de la red y eso es lo que se le denomina en blockchain a la complejidad de la red. Hay redes, por ejemplo, que piden 32 ceros al inicio, otras 60 ceros, pues ya es algo que a más ceros, pues va a demorar más el algoritmo de computación, el algoritmo para encontrar el número, porque recuerden, esto no hay una fórmula que nos diga siempre va a ser tal número, esto es una búsqueda que se tiene que hacer al azar hasta que eventualmente les da el resultado. Entonces hay toda una red global punto a punto dedicada a validar esta información, a validar esta data. La gran importancia de esa red es que no va a permitir que haya corrupción porque el mismo algoritmo está diseñado para ello. Una vez yo cambio data en cualquiera de estos bloques, destruyo todos de ahí para adelante y todos de ahí para atrás. Entonces no hay manera de que yo pueda alterar la información y seguir funcionando con ese sistema. De hecho, solo cambiar una coma destruye todo el sistema. Y eso respaldado por un montón de centros de datos alrededor del planeta que hacen toda esta operación y hacen todo esto detrás de un lucro económico. Y es que básicamente en la mayoría de las blockchains se le entrega una recompensa a los computadores o a la piscina de computadores o al equipo de computadores que encuentren este bloque. Encontrar ese número nonce no es tan facilito como lo vimos en el ejemplo, pues eso es como un ejemplo básico como para entenderlo, pero en realidad es muy complejo porque es demasiado tiempo lo que toma y demasiado esfuerzo computacional. Entonces,
esas recompensas que les entregan son lo que financian la operación de tener estos centros de datos y toda esta infraestructura detrás de esto para que pueda funcionar las redes blockchain. Entonces, esa es en cuanto a las redes públicas. Digamos que las redes públicas tienen que mantenerse de alguna manera y pues se mantienen a través del aporte que hace la misma comunidad manteniendo esta red y pues a cambio las personas que lo hacen no solamente reciben algo por cada transacción, sino que cada bloque en ciertas blockchains genera recompensas un poco grandes. Por ejemplo, en Bitcoin creo que están como en 6.25 Bitcoins por cada bloque que encuentren y pues hagan la cuenta, hoy el Bitcoin está como en 43.000, $46.000. Entonces siempre es una plata que se gana uno por encontrar ese bloque. Ahora bien, eso no es pues como que voy a poner mi computadora ahí y voy a ser millonario. La verdad es que un equipo básico para iniciar en el mundo de la minería de Bitcoin cuesta más de $17.000 y es un equipo básico que le va a generar un retorno, es decir, usted va a poder pagar esos $17.000 aproximadamente en 18 meses. Entonces no es que también invirtió toda esa plata y ya, mientras usted paga ese equipo y los gastos eléctricos, porque eso sí traga energía de lo lindo, mientras usted paga todo eso, un equipo de eso le puede generar una ganancia neta después del mes número 18. Entonces, bueno, son consideraciones a tener y eso en cuanto a blockchains públicas. Ahora, hay una serie de empresas que están cogiendo esta tecnología y están creando sus propias blockchains y ellas mismas la mantienen sin necesidad de que los usuarios tengan que pagar por el mantenimiento, porque uno como usuario de una red blockchain pública tiene que pagar por cada transacción. Y en pesos colombianos no es muy barato. Por ejemplo, en este momento, una transacción en la red de Ethereum cuesta casi 40.000 pesos. Una sola transacción. Entonces, si usted va a mover, no sé, 2.000 pesos por Ethereum, pues va a perder la replata porque le vale 42.000 pesos con transacción incluida y usted se lo movió 2.000. Entonces, para casos de usos muy específicos, hay que mover esas redes públicas, obviamente, pero, pero pues bueno, el tema de que usted como usuario es el que mantiene la red con esos aportes ocasiona también en algunos casos barreras de entrada. Entonces, hay empresas como bancos, petroleras que están usando esta tecnología en sus procesos internos y como ellos mismos son los que despliegan su blockchain, pues no tienen que pagarle comisiones a nadie. Entonces, según los casos de uso, puede ser interesante en que la blockchain no sea pública, sino privada y se puedan hacer transacciones sin tener que pagarle a una comunidad para eso. Eso depende obviamente según el caso empresarial. Por ejemplo, imagínense una empresa que tenga su facturación en blockchain. Pues cada vez que venda tendría que pagarle, si usan una red pública como Ethereum, hacen una venta, no sé, un tornillo de 500 pesos y al escribir en la blockchain la información, pues va a tener que pagar 40.000 pesos de comisión por cada factura. Entonces, en ese tipo de casos ya la tecnología está diseñada para esos casos empresariales y ahí ya nos moveríamos un entorno privado donde tendríamos nuestros propios servidores, nuestros propios nodos y no tendríamos una red de respaldo global. Ahora, eso no es que así es mejor porque es más barato, no, obviamente hay sacrificios porque en ese momento usted ya depende de la confianza que le dé la comunidad a usted como empresa porque ya usted es el que maneja esa blockchain y pues efectivamente no va a tener todo un sistema global de servidores que respalden eso. Si su centro de datos se incendia y se daña, se perdió la blockchain, cosa que no pasaría en una blockchain pública porque pues, si se quema un centro de datos, hay otros 20.000 alrededor del mundo con una copia exacta, entonces no va a importar. Entonces son cosas a sopesar según el caso de uso para eso. Entonces ahora que hablamos de casos de uso, vamos a mirar para qué puede servir esto. Por acá nos hacen un comentario antes de empezar con los casos de uso. Me gustaría resolver este. Decía que la ministra de las TIC puede financiar varias de esas máquinas de 17 millones. No me baja de ahí. Ya se gastó 17.5 millones de dólares en nada. Sí, pues efectivamente, pero es que el Estado para invertir en esta tecnología, no sé, hay muchas barreras y pues la verdad es un tema muy volátil que yo preferiría que el Estado invirtiera en cosas más
no más sólidas, porque el Bitcoin es muy sólido, pero no sé, yo creo que esa plata se invertiría mejor en profesores para que den más clases y abran más cupos en universidades que en generar lucro, porque pues se genera una cantidad de Bitcoins ¿para quién? Para los que ya tienen plata, porque esas granjitas de $17,000 no creo que se les regalen a los barrios o a la gente pobre, y lo que produzcan esas máquinas se los den a los pobres. No dudo mucho que las monten para hacer eso. Ahora, si lo hacen así, con ese fin, oh, genial, ¿cierto? Y habría como mirar, efectivamente, ahorita que estemos mirando el caso de corrupción, vamos a volver a este ejemplo que nos ha dado Juan, porque efectivamente, si eso fuera así, con el objetivo de que lo que produzcan esas operaciones de minería se vaya para los pobres, habría manera de verificar a través de la blockchain que sí es así. Y bueno, eso lo tocamos ahora. Excelente ejemplo, Juan Carlos. Permítame soñar un poco en esa utopía de que estás diciendo de que financia la operación para darle a la gente pobre, porque pues si es para ellos mismos, que probablemente si lo hacen así sea, pues. Pero bueno, soñemos un poco, imaginemos eso y ahorita volvemos a este ejemplo. Entonces, en los casos de uso para la tecnología blockchain, aquí tenemos 64 casos de uso. Básicamente, bueno, no los voy a leer todos, ahí están en la pantalla, ustedes lo pueden ver. El que hablaba de seguridad ahorita, vean que tenemos ciberseguridad y seguridad para el manejo de los carros, para los carros que se van a empezar a manejar solos, y también para la seguridad dentro del propio carro, para uno poderlo encender, apagar y validar su identidad ante el propio carro. Es algo que está ahí. Y también ciberseguridad. Eh, Muy importante, porque acá en este cuadro tenemos básicamente todo lo necesario para comenzar a hablar del tema central y de la reflexión central que yo les quiero dejar con esta charla, y es que esta gran tecnología que pues al inicio es muy ingenieril, que uno empieza a hablar del hash y que funciones y estructuras de datos, etcétera, todo esto puede sonar un poco a chino para el que no es ingeniero, pero lo que sí es importante es que esta tecnología, lo que quiero que se lleven es que entiendan que esta tecnología, más allá de entenderla o no, porque por ejemplo ustedes ya les cambió la vida al Internet, no necesariamente ustedes saben qué es un paquete, qué es una dirección IP, qué es una dirección MAC, para qué sirve un router, para qué sirve un firewall. Puede que ustedes no entiendan eso. Y lo importante no es que ustedes sepan hacer un router o construir una red en cascada con NAT y etcétera, sino que ustedes sepan usar Internet. No necesitan saber los protocolos y el intríngulis técnico que hay debajo, y esa es la magia de la tecnología, que una tecnología la puede usar cualquier persona sin tener que convertirse en un genio para poderla usar. Entonces, de ahí es que se deriva el tema de los casos de uso de blockchain, y es que cómo podemos hacer que esta maravilla de la criptografía que fue descubierta por accidente, cómo esta maravilla criptográfica nos va a permitir transformar el mundo. Entonces, el análisis que hacemos o el análisis al que yo los quiero llevar es que esta tecnología nos va a permitir tener una democracia más limpia, más participativa, y poder llegar a lo que se denomina la democracia del futuro, en donde el futuro puede ser en los próximos 10, 15, 20 años. Eso va a depender mucho de la nueva generación de políticos que van a ir subiendo al poder. Necesitamos que el relevo generacional se dé en los puestos de la política y que los jóvenes que suban a ocupar estos cargos que van a tener que quedar vacíos porque eventualmente la generación política actual va a tener que morir, pues no son inmortales. Entonces, apenas se esté dando ese relevo generacional, es muy importante que nosotros como sociedad elijamos bien esos políticos de esa época para que en realidad podamos ver la democracia del futuro y no la dictadura del futuro, porque esa tecnología nos permite llegar a eso. Ahora, ¿cómo? Si podemos ver acá en estos casos de uso que ya se han identificado, tenemos varios elementos que podemos integrar. De entrada aparece el gobierno, es decir, acá vemos es áreas grandes. No, ahorita vamos a hacer zoom in en varias de estas. Entonces tenemos el gobierno, las escuelas, tenemos ciudades inteligentes, tenemos sistemas de votación basados en esta tecnología, tenemos todo un tema de leyes y de procedimientos legales basados en esta tecnología, y esto va directamente atado con la aplicación de contratos inteligentes, todo el tema de, ¿qué más se me escapa acá para la democracia? Bueno, en los bancos efectivamente es muy importante que la gente pueda mover valor, almacenar valor y hacer transacciones entre ellos. Entonces también necesitamos un sistema de banca
muy moderno. Entonces, como pueden ver, blockchain habilita una serie de aplicaciones que todas en su conjunto van a permitir que la democracia del futuro aparezca. ¿Y cómo algo así puede ser? Pues bueno, empecemos con el zoom in para empezar con eso. Entonces, primero, pensemos en el notariado y el registro. Las notarías, hoy por hoy, y no es un secreto para nadie, eh, son muy corruptas. No puedo decir que todas, no estoy diciendo que la notaría XYZ es corrupta, pero se ha vivido. De hecho, en mi familia se vivió un caso muy cercano por la corrupción de un notario, casi le roban una propiedad a un familiar. Y pues bueno, cuando se hizo toda la investigación, resultó que el notario no miró bien la cédula de los ladrones y vendió una propiedad a través de una suplantación de identidad que hubo. Alguien se hizo pasar por mi familiar y ese alguien pudo venderle la propiedad a otra persona y bueno, eso hubo un problema judicial. A la final la transacción se pudo reversar y al ladrón nunca lo cogieron, pero pues bueno, el que perdió ahí fue la persona que pagó por la propiedad. En últimas, a él se le volaron con la plata y a mi familiar le devolvieron la propiedad, pero con un bloqueo por 5 años en donde esa propiedad no podía ser vendida ni remata, pues nada, no se podía hacer nada. Pues, si resultaban esos 5 años, un comprador perdió el año, no lo podía vender. Eso era como que, pues, y mi familiar lo único que hizo fue tener una propiedad, él no hizo nada, no le hizo daño a nadie, y por un desliz, porque un notario no miró bien que, por ejemplo, el código de barras de la cédula no coincidía con el original. Algo tan sencillo como haber escaneado ese código hubiera dado como resultado que la información que se leía en la cédula no era real, porque me explico, la cédula que hacen la suplantación del familiar aparecen los mismos datos, a nosotros nos dan acceso a eso y pudimos ver la cédula del delincuente y es la misma cédula, es decir, es la cédula del familiar de nosotros. Lo que cambia es la huella digital totalmente distinta, la foto es otra y los datos del anverso, de la parte de atrás de la cédula eran los mismos. Esos datos eran idénticos, pero el código de barras era de otra cédula. Y luego nosotros hicimos el ejercicio de escanear ese código y daba datos de una señora y era una persona hombre al que le han hecho el robo. Entonces, si tan solo se hubiera aplicado lo mínimo de tecnología acá, ni siquiera necesitábamos blockchain, pues el notario se hubiera dado cuenta de que era una cédula falsa. Obviamente al notario no se le imputaron cargos ni nada porque él, digamos, se declaró engañado en su buena fe y a él no le hicieron nada, pero digamos que algo ya como una opinión personal, para mí el que lleva la mayor culpa en todo ese delito es el notario, porque si él tuviera la manera, es que tiene la manera, no lo que pasa es que no dan los recursos o les da pereza hacerlo, pero si él hubiera sido más cuidadoso, había como darse cuenta que la cédula era falsa. Ahora bien, pues no es, en ese tiempo se rumoreaba en ese pueblo de que había un cartel con el notario para hacer ese tipo de cosas de, eso sí ya no me consta, ni estoy diciendo que el notario, ni digo de qué ciudad es, pues yo no sé, pero si hubo un chisme, esos chismes de pueblo que llaman, de que a ese notario pues como que recibía plata por una banda de personas que estaba haciendo eso. Entonces, todo ese tema, más allá de hablar del chisme del notario, es que ese punto de que exista una manera de yo verificar mi identidad y que esa verificación de identidad dependa de un ser humano al cual le pueden dar una plata para que emita un juicio diferente al real, pues simplemente lo podemos reemplazar con una blockchain en donde si tuviéramos nuestra identidad digitalizada, cosa que ya existe con la cédula digital, podríamos tener esa cédula digital hasheada y escrita dentro de una blockchain y de manera inequívoca, a través de biometría, ya hasta los celulares traen el sensor de la huella o el sensor del iris, pues simplemente poder identificar a las personas de manera inequívoca y sencilla. Ahora, el rol que hace la persona de decir, ah, sí, usted sí es fulanito de tal porque vi su cédula y emite una firma de notariado y registro de que yo sí lo vi acá, eso puede ser reemplazado por un sello en una transacción de una blockchain. Y el notariado y el registro pueden simple y llanamente ser reemplazados por esta tecnología. Nos ahorraríamos una millonada porque estos notarios no ganan poco y pues hay que reconocerles el tiempo que están ahí. Y además de eso, pues evitaríamos muchos fraudes. Entonces es una doble ganancia para el Estado,
pensar en utilizar la tecnología blockchain para reemplazar a los notarios. Y eso ya está listo, es decir, no hay que hacer un gran desarrollo, un gran despliegue. Eso ya está aprobado en varios lugares del mundo y ya se está haciendo, de tener la notaría así. Sí, Steven, dime. tenemos una pregunta. Sí, dime. Juan Carlos Guterres pregunta si ya se está utilizando blockchain en esos casos de uso que estás mencionando. Bueno, en estos, sí, efectivamente, ahí ya se está utilizando. Estos que están acá, ya se está utilizando blockchain en todos y cada uno de ellos. Ya hay aplicaciones de esto en todos estos campos con esta tecnología. Ahora, hablando de lo que veníamos de los notarios, también está el tema de la propiedad de la tierra. Una tierra, una propiedad, tiene muchos papeles alrededor, que el certificado de tradición, que, bueno, no me lo sé todos, no soy un experto inmobiliario, pero sí sé que detrás de cada propiedad hay muchos papeles. Todos estos papeles se podrían eventualmente digitalizar, ahorrar no solamente en papel, sino también en la agilidad que daría la búsqueda de esos papeles, y los certificados de propiedad de la tierra saldrían al instante con solo una consulta en la blockchain. Y pues esto evitaría un montón de robos, un montón de suplantaciones y nos permitiría llevar la trazabilidad de la tierra, algo que es muy importante, más aún en un país con tantos problemas de tierra, en donde han habido efectivamente personas con mucho poder que están en este momento con curules en el Congreso y que han participado de robos masivos de tierra y que muy fácilmente pueden negar a través de testaferros su participación en esos delitos y están impunemente allá afuera poseyendo una cantidad enorme de tierras y pues son unos terratenientes increíbles. Estos fenómenos son gracias a la dificultad que existe y al papeleo que hay en el tema de la propiedad de tierra y el poder identificar fácilmente la trazabilidad que ha tenido esas tierras, pues es muy dispendioso por la forma efectivamente en la que se tienen que hacer esas consultas. Entonces, hay países que ya lo están haciendo efectivamente. Esta imagen, acabo de darme cuenta de que tiene una calidad horrible, pero básicamente hay una empresa que se llama Factom que ya está haciendo esto en Costa Rica. Costa Rica le entregó toda la gestión de la tierra a Factom y ellos están escribiendo en Bitcoin y en Ethereum los títulos de tierra de Costa Rica. Han tenido pues una rebaja en fraudes enorme, las ventajas son todas. Pues la verdad es que la implementación es sencilla. Esto es una empresa que obviamente cobra por el servicio, ellos no lo hacen gratis, además que el gobierno les tiene que dar mucho dinero para encargarse de ese proceso, pero digamos que ya hay soluciones en donde se le puede llevar trazabilidad a las tierras, a cada metro cuadrado de tierra, los englobes, desenglobes y todos estos temas, para poder acabar con los temas de corrupción y de robo de tierras y acaparamiento de tierras y todo el tema de los terratenientes y latifundistas, etcétera, que lastimosamente en Colombia pues es muy común y ha generado graves problemas. Ahora, hay un tema muy interesante también que funciona con esta tecnología y es la capacidad de hacer rastreo de fondos estatales. Pensemos en lo que nos decía ahorita, por ejemplo, Juan Carlos, de tener una máquina minando, tener una operación de minería, en realidad serían varias máquinas, y que los resultados o los beneficios de esas máquinas se vayan a las personas pobres. Yo podría tener una base de datos en donde, pues similar al CISBEN, pero sin cédulas raras, bien depurada, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo tengo que, como Estado, depurar los datos de la base de datos a los que yo le voy a entregar los fondos, porque efectivamente esto es una tecnología muy prometedora, pero no resuelve todos los problemas. Y uno de ellos es que si la base de datos está contaminada, por ejemplo, yo digo, voy a repartir estos fondos de minería en 7,000 pobres y resulta que 5,000 son pobres y 2,000 son amigos de un político XYZ. Entonces, pues efectivamente yo voy a poder ver como ciudadano que le están entregando la plata a 7,000 pobres, pero por respeto a la privacidad de las personas yo no puedo estar dando las cédulas. Sí puedo ver que los fondos se mueven a esta gente, pero nadie me va a garantizar que sí se está moviendo a gente pobre.
Entonces, tienen que haber tecnologías por aparte que ayuden y apoyen a la blockchain. En cuanto al tema de esta confianza que se tendría que generar, pues tendría que haber una base de datos limpia, depurada, que los ciudadanos puedan hacerle la auditoría respectiva para que se le entregue a la blockchain unas billeteras o se genere con esa blockchain una billetera para las 7.000 personas de escasos recursos que les vamos a entregar esta ayuda o está producido por esta operación de minería imaginaria que estamos acá hablando. Una vez se consignan los fondos, que eso se hace cada 10 minutos, se reparten los fondos si usted ha ganado o depende del pool al que usted se conecte. Normalmente es una vez al día que se hace el envío del dinero. Yo podría programar la blockchain para que una vez llegue los fondos por lo que se produce en un día de minería, sean dispersados automáticamente hasta 7.000 personas y cualquier ciudadano puede verificar que esa transacción se hizo a la hora acordada. Entonces ahí tendríamos un rastreo de fondos estatales de un nivel muy básico, pero pensémoslo aún más allá. Pensemos que no es una operación imaginaria de minería. Pensemos que son los fondos que yo como gobierno le voy a entregar a unos contratistas para que me monten unos puntos de internet en las escuelas, ¿cierto? Entonces, si yo como gobierno les entrego estos fondos a través de mi propia blockchain estatal, supongamos que digitalizamos el peso y tenemos una blockchain que tiene pesos, criptopesos, por decirlo de alguna manera, y que el Estado le paga con estos criptopesos a los contratistas, toda la ciudadanía hubiera podido ver cómo yo le transfiero 70.000 millones de pesos en criptopesos, perdón, a alguien y ese alguien inmediatamente se los lleva al exterior, se los entrega a una empresa sin experiencia. Al mismo tiempo, si yo tengo ya mi propia blockchain que emite notariado y registro, puedo tener esa blockchain conectada con los bancos para que los bancos emitan automáticamente a través de esa blockchain sus certificados de cuenta y una vez esos certificados de cuenta se emiten, como ellos van con una firma de una blockchain, yo como ente estatal tengo que verificar esa firma digital para verificar que el banco sí emitió ese concepto. Como va respaldado por blockchain, esa firma, si es falsa, va a saltar la alarma inmediatamente y si no, el proceso se va a poder seguir haciendo. Entonces, como pueden ver, con un caso de corrupción muy sonado últimamente, todo eso que pasó de los 70.000 millones de pesos perdidos en puntos de internet que nunca se instalaron, si desde el principio era una infraestructura blockchain que respaldara estos movimientos de estos fondos, los fondos ni siquiera se hubieran alcanzado a desembolsar. Es decir, ni siquiera hay necesidad de hacer el rastreo a los que se robaron el dinero porque el dinero no hubiera salido, porque en la parte de notariado y registro la firma del banco hubiera salido falsa y yo ya hubiera caído en cuenta de que me estaban engañando. No como lo que sucedió, que se le entregó el dinero y luego resulta que el certificado del banco era erróneo, que la empresa a la que le entregaron los fondos para dispersarlos en Estados Unidos era una empresa sin experiencia y bueno, toda la cantidad de problemas que había detrás de ese contrato que evidentemente era un error entregar ese dinero, pero se dan cuenta tan tarde que en este momento ya quién sabe si el dinero lo puedan recuperar porque incluso ya ellos están alegando que eso ya se lo gastaron, que los equipos ya están comprados, que bueno, ellos están en su controversia comercial en estos instantes, pero reitero, si la tecnología blockchain estuviera respaldando los procesos estatales de desembolsos de dinero, esto nunca hubiera sucedido. Así de sencillo. Y si llega a suceder, tendríamos la manera temprana de habernos dado, supongamos que el certificado del banco no hubiera sido malo, que si tuvieran ese certificado del banco. Podría haber saltado la alarma inmediatamente, se le mueven estos fondos a una empresa que no tiene la experiencia, porque al moverse por la blockchain estatal, yo puedo tener el poder de saber quién está detrás de cada billetera blockchain. Esa es otra ventaja. Las redes públicas permiten cierto anonimato. Yo no sé quién está detrás de una billetera, pero las redes del sector público, es decir, ya redes privadas, pero que las posee un país completo, sí podría haber una trazabilidad de quién abre cada billetera y eso pues puede invadir en ciertos puntos la privacidad, pero si estamos hablando, por ejemplo, de los contratistas del Estado, pues nos conviene a toda la ciudadanía saber quién es quién en el pool de billeteras
de los contratistas del Estado, porque queremos ver qué hacen con nuestro dinero, porque no olviden que los fondos del Estado no son del presidente ni de un partido, son de todos nosotros que pagamos IVA, declaración de renta, etcétera. Entonces, como es nuestro dinero, como ciudadanos, pues si usted dice, ay, no, es que yo no quiero que sepan quién está detrás de esta billetera blockchain, porque es que yo quiero proteger mi privacidad, listo, está bien, no sea contratista del Estado. Y así de sencillo ya. Entonces, que sea obligatorio exponer esos datos, porque de hecho ya lo es a través del SECOP y todas estas plataformas que hay de seguimiento, es simplemente un paso más y una tecnología más que nos va a dar el poder de poder disminuir drásticamente los casos de corrupción. Entonces, otro punto importante es que con esta tecnología podríamos tener control de asistencia de los parlamentarios. Y esto sería ya una mezcla de tecnologías tradicionales con blockchain que nos permitiría que una vez un parlamentario vote en una sesión, se vote con cierta tecnología IoT que permita que ese voto se emita si y solo si va la persona al recinto, suponiendo pues que ya no hayan restricciones por la pandemia, podríamos, por decir que se le pague un congresista, suponiendo que siguiéramos teniendo congresistas en la democracia del futuro, que no es la idea, pero suponiendo que todavía existan, pues que solo se les pague si van a la sesión, si se detecta que asistieron a los debates, etcétera. Entonces, es una forma muy interesante también de utilizar la tecnología, que de nuevo es una forma más de luchar contra la corrupción. Otro punto importante que lo veíamos en los casos de uso, dentro de todos los casos de uso que hay para blockchain, son las votaciones electrónicas. Las votaciones electrónicas son básicamente eso. Yo voto a través de un dispositivo, pero detrás de eso tienen que haber muchas cosas para yo poder llamar votación electrónica a un sistema de encuestas, a un sistema en donde yo emito algo con un botoncito por mi celular. Primero, se tiene que garantizar que no se conozca la votación. Si estamos hablando de votaciones democráticas, no se debe conocer quién votó por quién. Eso es una de las características principales. No debe haber forma de yo poder rastrear qué persona vota por qué político X. Por razones obvias, si es una democracia, pues debería haber anonimidad del voto. Otra cosa es que las personas pueden validar, tienen que recibir un certificado de votación que eventualmente este certificado les puede servir para saber que su voto sí fue contabilizado. Actualmente el certificado electoral es muy básico, simplemente cualquier persona se puede dedicar a firmar de sus certificados y ya salieron para pintura, no hay ninguna validación, pero supuestamente eso sirve para usted saber que su voto sí fue contado. Hablando pues de las elecciones en papel tradicionales. Ahora, las votaciones electrónicas tienen un impacto muy grande porque si se llega a desarrollar un sistema y se adopta, porque yo creo que ya está desarrollado, pero si se adoptan sistemas de votación electrónica, podríamos ir migrando de una democracia participativa a una democracia directa. En este momento, Colombia vive supuestamente en una democracia participativa, y pues digo supuestamente porque a veces las decisiones son muy autoritarias y se desdibuja un poco ese papel democrático, pero tenemos instituciones y tenemos un montón de cosas que todavía dejan cierto albor a democracia, cierto sabor a democracia en este país. Pero esa democracia es participativa, es decir, tenemos un sistema parlamentario que en últimas es el que toma las decisiones por nosotros. Perdón, es representativa, se llama democracia representativa en la que estamos actualmente ahora. Esa democracia representativa pues tiene una serie de congresistas y senadores que son los que en últimas toman las decisiones en el área legislativa, y en el área ejecutiva pues está el presidente de la República, y en el área judicial está el fiscal, y bueno, tenemos un contrapeso de poderes para efectivamente poder tomar decisiones en consenso. Resulta que hay varios países de Europa, entre ellos Estonia, que están dando el paso están dando los primeros pasos, todavía no la han podido implementar del todo, pero ya están llegando a la democracia participativa o democracia directa. En la democracia directa no hay necesidad de elegir parlamentarios, porque todo el pueblo puede opinar, y si tomamos en cuenta una tecnología como blockchain, yo fácilmente puedo entregarle tokens de validación a cada ciudadano a través de su
tarjeta de identidad, cédula, DNI, como lo llamen, para que puedan participar de estas votaciones y poder recoger el consenso de la población a la hora de votar las leyes. Entonces, el legislativo podría ser todo el mundo desde sus casas votando las leyes. Podríamos tener un sistema en donde se le obligue a la persona a ver los debates, así sea virtuales o que tenga un recinto para asistir y validar su asistencia, o ambos. Y una vez la persona cumpla ese requisito de estar empapada, de demostrar que está empapada de lo que se está discutiendo en esa ley, pueda emitir su voto a favor o en contra de la aprobación de la misma. Esto es lo que se denomina democracia directa. Y ya hay algunos pasos, también en Holanda se han hecho algunos experimentos de para algunas decisiones en las ciudades, no preguntarle al consejo de la ciudad, sino preguntarle directamente a la ciudadanía a través de una plataforma digital. Hagan de cuenta que es como si fuera que cada vez que se va a tomar una decisión se hiciera un plebiscito, sin gastarse todo lo que se tiene que gastar en un plebiscito, que es imprimir tarjetones, logística de puntos de votación, etcétera, etcétera. Acá hablaríamos de una plataforma centralizada que la controla el gobierno, respaldada por una blockchain también del gobierno, donde yo puedo votar directamente por las iniciativas legislativas. Y eso es una de las grandes ventajas que nos regala la tecnología blockchain. Entonces, definitivamente blockchain va a ser muy importante en la democracia del futuro. Reitero, si en el futuro llegamos a seguir teniendo democracia, blockchain va a habilitar la posibilidad de que podamos votar de manera masiva, de una manera más cómoda y ahorrarnos una cantidad de costos en personal al no tener que pues pagarle todos los viáticos y viajes y comidas y etcétera a unas personas que están tomando decisiones incluso sin tomar en cuenta el bien común, sino que es solo el de ellos. Entonces también es un tema de corrupción el que se estaría eliminando, porque ya toda la ciudadanía estaría votando por lo que le conviene y no estaríamos eligiendo a alguien para que vaya y vote lo que le conviene a él. Entonces es una gran aplicación la que se viene en el tema de democracia directa. Sin embargo, esto requiere pues unos cambios profundos en la sociedad. Esto no es que en el 2020, en el 2030 ya esto va a estar así. La verdad, se requieren muchos cambios sociales, pero lo interesante es que la tecnología ya existe. Es decir, todo esto podría pasar desde mañana si el Estado así lo quisiera. Efectivamente, así no lo quiere. Pero hay estados alrededor del mundo que ven la ventaja de esto y ya lo están haciendo. Reitero, Estonia ya tiene mucho avanzado. Ucrania ya elige los alcaldes con blockchain, se ahorra un montón de plata en impresión de tarjetones y también pues evitan la corrupción en el tema electoral. En Holanda ya han tomado decisiones sin necesidad de llamar a sesiones del consejo de una ciudad. Entonces, bueno, la verdad es que esto ya se puede hacer, falta es la evolución o ese relevo generacional que indudablemente se va a dar en el mundo político y es ese cambio de mentalidad que tiene que llegar sí o sí porque pues, el planeta nos necesita y estamos en un momento en el que tenemos que tomar muy buenas decisiones para poder sobrevivir las crisis climáticas que se avecinan. Y si no lo hacemos, pues bueno, esperemos que sí lo hagamos por lo pronto. Bueno, y para terminar, les quiero compartir un prototipo funcional que estamos construyendo desde la maestría de Ingeniería de Sistemas. Este es un prototipo funcional para votaciones presidenciales. Actualmente, como les decía en un principio, estoy trabajando en una startup que se llama BlockID. En BlockID lo que tenemos es un sistema de votación basado en tecnología blockchain. Entonces, como somos conscientes que esta tecnología ya está lista, pero los estados aún no están muy listos para utilizarla, pues decidimos no esperar a que existieran estados dispuestos a utilizarla y pues no esperar más por empezar a crear prototipos que nos permitan atacar estos casos de uso. Entonces, en BlockID hemos construido o es básicamente una blockchain privada. Esta blockchain está construida con el mismo algoritmo de Bitcoin, solo que la hemos modificado para que funcionen nuestros propios servidores. Los servidores nos los ha facilitado la empresa donde también trabajo, que es Pulsatrix. Esta empresa nos ha dado 4 servidores en la nube para poder experimentar con esta tecnología. Ahí tenemos alojada en esos 4 servidores la blockchain, también la aplicación y todo el backend
de la aplicación está en uno de esos servidores. Entonces, esta blockchain se espera que una vez se concluya el proceso de la maestría y la tesis sea calificada, vamos a abrir el código. Es decir, esto va a ser un proyecto software libre. La idea de abrir el código es que esto se pueda usar en muchos países de una manera más rápida y poder recibir aportes de toda la comunidad de desarrollo para también ir mejorando el producto. Actualmente está cerrado por temas de prototipado, pero reitero, la idea es que cuando ya salgamos de la etapa de prototipo, abramos el código para que todos puedan aportar. Entonces, bueno, la dirección está acá. Voy a copiarla directamente en el chat para que ustedes la tengan. Ahí está. Y bueno, una vez ustedes ingresan ahí, van a darle clic en donde dice aún no tienes cuenta. Van a llenar los datos que les piden acá. Una vez llenan estos datos, el sistema les va a preguntar que si quieren generar una o que si van a generar una entidad virtual. Porque lo que sucede cuando ustedes crean estos datos es que se están creando un perfil en una plataforma tradicional. Pero esta plataforma, como les decía, está respaldada por nuestra propia blockchain. Entonces, una vez ustedes se registran, lo que les pide después es el registro en la blockchain como tal. Ustedes solamente deben dar clic en el botón que dice generar identidad y automáticamente ustedes ya quedan inscritos en la blockchain, se les crea una billetera virtual y se les regala la primera moneda, el primer token para poder hacer votaciones. Ese token nosotros lo hemos llamado Vote Token y es el que nos permite interactuar en esas elecciones. Entonces, como yo ya estoy registrado, me voy a devolver acá. Voy a ingresar con mis datos. Y esto es básicamente lo que aparece acá en esta parte que estoy moviendo el mouse. Es donde les va a aparecer el aviso de crear el usuario dentro de la blockchain, de crearse su par de llaves y su identidad anónima en la red. Una vez hacen eso, ya les aparece acá el balance de Vote Token. En este caso, pues yo tengo todo este balance porque esta es la billetera que posee todos los fondos en la red en este experimento. Entonces, acá les debería aparecer, después de un minuto aproximadamente, puede ser un poco menos, de que se registran en la blockchain, le pueden dar clic en refrescar balance y aquí les debe aparecer el número 1, de que ya se les ha regalado la primera moneda. Una vez ustedes votan, bueno, una vez ustedes reciben esa moneda, la pueden utilizar para votar. Entonces, ¿cómo funcionan estas votaciones en blockchain? Es un concepto en realidad muy sencillo. Ustedes se van acá abajo donde dice votaciones. En este momento tenemos un sondeo presidencial, es decir, estos son unas votaciones presidenciales con candidatos reales, pero que obviamente no va a tener validez presidencial ni validez real, pero es como si fuera un sondeo presidencial, por eso decidimos llamarlo así, porque también estamos de esta manera evaluando la intención de voto de las personas. Entonces, esta es una elección que va a ir hasta el 31 de agosto y cuando dan clic aquí en participar, básicamente lo que ustedes están viendo acá, pues sí, son las caras de los candidatos, pero detrás, cada candidato es una billetera en la blockchain de nosotros. Y lo que va a suceder cuando ustedes den clic en cualquiera de ellos, así bien al azar, y le den clic en confirmar, yo no lo voy a hacer porque pues contamino los datos, pero cuando ustedes le dan clic en confirmar, lo que va a suceder es que esa monedita que nosotros le regalamos al inicio se va a ir para la billetera del candidato que ustedes seleccionen. Y de esa manera, esa billetera va a quedar ahí enterrada porque el sistema tiene una parte de administrador. Permítame, yo me salgo acá, cerrar sesión. El administrador de la plataforma puede, además de crear elecciones, puede crear candidatos. Acá simplemente seleccionarle la foto al candidato, el nombre y acá decido en qué elección va a participar. Acá me sale ninguna porque no hay elecciones abiertas. Pero una vez yo doy clic en el botón crear, el sistema me genera un par de llaves, me genera una identidad en la blockchain y a esta identidad se le eliminan las llaves, se le elimina la llave necesaria para yo transferir ese token a otro lado. En pocas palabras, yo elimino la posibilidad de que las monedas que le llegan a un candidato puedan ser extraídas y movidas a otro.
porque no tengo la manera criptográfica de hacerlo, dado que una vez creo el candidato, yo no guardo la información que me permite interactuar con la blockchain a nombre de ese candidato. Es como si yo creara la identidad, pero le castro, le quito todos los derechos a mover sus fondos. Entonces, una vez se reciben los fondos en estas billeteras, esos fondos no pueden ser movidos. Y al final de la elección, el sistema va a mirar cuando esta fecha se cumpla, es decir, cuando llegue el momento de finalización, el sistema va a contabilizar los votos, que es básicamente contabilizar la cantidad de monedas que tiene cada candidato en sus billeteras. Entonces, esta fue, por ejemplo, el sondeo presidencial de junio, en donde tuvimos 138 votos, y aquí podemos ver el resultado en porcentaje que tuvieron los candidatos. Ahora, para los que dicen que faltan candidatos, esta elección que corrimos, por ejemplo, en el 21 de junio, que tiene más candidatos que ahora, esta fue basada en la el primer sondeo presidencial que hizo la revista Semana. Tenemos los mismos candidatos que ellos. Luego, sacamos los candidatos que se quemaron de esta elección, los que no tuvieron ningún voto, los sacamos y creamos otra lista en donde quedamos con los que vemos como más opcionados actualmente. Pero si hay alguien que dice que le falta su candidato de su elección, puede ponerlo ahí, y estoy seguro que para las elecciones de septiembre lo incluiríamos. Entonces, si ustedes ven que les falta el candidato de su preferencia, me lo pueden compartir por el chat y yo lo tendré en cuenta para las votaciones de septiembre. En este momento pueden ingresar, pueden votar por el que quieran, y estos resultados se conocerán el 31 de agosto a las 11:59. Voy a guardar este nombre, Rafael Nieto Zapata. Muchas gracias, Liliana. Entonces, cuando llegue las 11:59 de la noche del 31 de agosto, se van a ver los resultados de las votaciones. Ah, sí, perdón, sí, lo dije mal, era Rafael Nieto Loaiza, sí, señora. Entonces, listo. Como pueden ver, acá estamos utilizando tecnología blockchain para poder elegir candidatos. Ahora, aquí faltan algunos casos de uso. Por ejemplo, cualquier persona se podría crear una cuenta, podrían llegar los bots y bueno, hay muchos casos de uso todavía. Esto apenas es un prototipo funcional. Lo que queríamos probar o lo que queremos probar con este prototipo es la posibilidad de tener todo un sistema de votaciones basado en blockchain. Y luego, después de tener ese sistema depurado, ya podríamos enfocarnos en la validación de identidad. Una vez se valide la identidad, ya tenemos este componente totalmente listo, y es que le podemos repartir monedas a la persona que validemos con el método que podamos desarrollar después. En este momento, eso está para una segunda fase, y en esta primera fase estamos enfocados en poder probar esta blockchain. Ahora, la ventaja de que esto sea una blockchain es la siguiente. Vamos a verla acá de esta manera. Aquí yo puedo ver todas las transacciones en vivo como en cualquier otra blockchain. Por ejemplo, si yo me voy a Block Explorer, creo que es este. Con esta herramienta yo puedo ver la información en vivo de la blockchain de Bitcoin. Esto es lo que se está moviendo. Estos son los últimos bloques. Estas son las últimas transacciones. Y todo esto es público porque pues de eso se trata la tecnología blockchain. Yo no puedo saber el nombre de las personas porque de nuevo la información a la que yo accedo son estos hashes, pero efectivamente puedo ver todo el movimiento que hay en la red en tiempo real. Obviamente este explorador como tal está conectado a Bitcoin. Este explorador que estoy mostrando acá está conectado a la blockchain de nosotros. Entonces, como tal, aquí podemos ver la cantidad de transacciones que se han hecho, podemos ver la cantidad de usuarios que se han creado y todos y cada uno de los movimientos de monedas que ha habido dentro de la red. Entonces, es otra de las ventajas. Cuando ustedes votan, a ustedes se les entrega un certificado electrónico con este hash, con esta información que hay acá que estoy subrayando, y eso es lo que les permite a ustedes conocer que efectivamente su voto ha sido cuantificado. Entonces, una vez ustedes votan por cualquiera del candidato, el certificado que se les genera en PDF puede ser contrastado
con nuestro explorador público de blockchain para que ustedes puedan verificar que ahí ha sido almacenado su voto y que va a ser contabilizado el próximo 31 de agosto. Entonces, como tal, pues ahí vimos una de las votaciones. Recuerden entrar a la dirección. Voy a volverla a copiar en el chat para que se inscriban y estén pendientes. Estamos haciendo normalmente entre 1 a 2 elecciones mensuales para poder ir conociendo esa intención de voto e ir probando ese sistema de blockchain. Entonces, bueno, para los que están todavía conectados en el Menti, pueden escribirme cualquier pregunta a través del sistema en este momento o también a través del chat del Zoom. A partir de este momento quedamos abiertos para preguntas, respuestas, comentarios, debates y muchísimas gracias hasta aquí por la atención. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias pues, a todos los que asistieron. Y bueno, los esperamos el próximo martes también con otro tema. No lo tenemos definido, creo que son ciudades inteligentes, pero ya les estaré confirmando. A los correos que inscribieron les voy a mandar el video de la charla y la información de la próxima. Que tengan una feliz tarde. Ay, Juan Carlos Gutiérrez tiene una pregunta. Espérate, ya te doy permiso. Ya puedes habilitar el micrófono. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Ingeniero Steven, muchísimas gracias por la conferencia. Siempre las he disfrutado. Quería como hacer una pregunta de recordación. ¿Tú puedes recordar una conferencia que diste sobre blockchain hace más o menos 11 años, creo yo, y el precio que estaba en esa época, el blockchain? Perdón, Bitcoin, perdón, Bitcoin. Sí, en ese tiempo estaba alrededor de los $90. Y hoy está 43,000 y pico. Sí, en este momento están 43,000 y pico. Ya le digo exactamente en cuánto está. Y no compré en esa época. Bueno, sí compré, pero por ahí en el 2015 los perdí de una manera vil, pero sí. $44,699 está en este instante una unidad de Bitcoin, que sí, de las primeras charlas que yo daba sobre esta tecnología, valía $90 y mucha gente decía que el futuro del Bitcoin era valer menos de un centavo y que pues, íbamos a perder plata y que eso no iba a servir para nada. Y bueno, hace mucho tiempo esta tecnología era vista como un juguete y hoy por hoy, pues vea, es más fuerte, es 44,600 veces más poderosa que el dólar. Exactamente. La pregunta la hago es para que entremos en un proceso de reflexión y es cuando aparecen nuevas tecnologías que por lo general pues obviamente están rompiendo un paradigma y crean procesos disruptivos. Quitarnos de la mente esa negación a romper paradigmas y poner atención. Todo lo que tú presentaste aquí ahora demuestra obviamente que la tecnología está, que lo que hace falta es gente que la ponga en práctica, seres humanos que la lleven a escenarios de los que presentaste, por ejemplo, el de la votación, el ejercicio que estás haciendo es muy interesante. Ya estoy haciendo la apertura de la cuenta para participar en las votaciones. Y pensar que todos los procesos pueden ser mejorados. Mira la cantidad de casos de uso, creo que alcancé a contar como 30. Creo que tenías 30 casos de uso en una de las diapositivas de Menti que presentaste. Sí, eran 64. Imagínate, 64. Yo hice un cálculo mental de una matriz de 6×5, pero sí, de 8×8 realmente. Agradecerte porque siempre haces unas presentaciones de ese tema que dominas y que has llevado a la comunidad universitaria. Yo en realidad lo sé porque te lo he escuchado en las conferencias que has ofrecido o porque algunos de tus pupilos me los encuentro en algunos salones de clase y me hablan con entusiasmo de esto. Allí hay una gran solución, es uno de los mercados de futuro, no sé, yo ya entré un poco tarde a la conferencia, pero es uno de los negocios, de los 5 negocios que se plantean a futuro. Entonces poner allí full atención a toda esta generación a la que le toca responder por ese futuro, que siempre a la generación futura le toca corregir los errores que cometemos en la generación anterior.
agradecer al CDT por estas conferencias que traen expertos en temas que están disponibles en cualquier parte, pero que cuando lo hace un experto, como el caso de Steven Mejía, le ahorra uno el tiempo de dar muchas vueltas por muchos lados. Está enfocado en lo que se debe saber para que uno pueda ampliar allí el panorama. Dejo allí mi presentación y, perdón, mi intervención y pues muchísimas gracias. Juan Carlos, muchas gracias a ti por esas palabras. Me halaga enormemente volverte a ver así sea a través de la virtualidad. Yo sé que pronto podríamos ya compartir espacios físicos nuevamente. Esperemos que así sea. Así sea. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Ustedes están como tímidos. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias, Steven, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Dale, Adriana, gracias. Diana, a ¿quieres ti. decir algo? Tú siempre tienes algo que decir. No, Diana. yo aquí aprendiendo, muchas gracias. No, de verdad que es un tema bien interesante. Yo le agradezco mucho a Steven, a Adriana Moreno, a todas las personas que han asistido. Acá pues a esta invitación que hemos hecho en el SENA apoyando, porque realmente por la invitación grande ahí la hizo Adriana y todo el tema lo desarrolló Steven. Pero sí me parece muy interesante y me parece muy chévere las reflexiones que Steven plantea adicional a la herramienta, a nuestro rol como ciudadanos, a la visión que se tiene, digamos, en este futuro con todas estas nuevas tecnologías, con el blockchain, bien interesante. Entonces, muchas gracias por todo ese conocimiento y espero que para todos sea muy útil. Gracias, Paul. Gracias, Diana. Muchas gracias por esas palabras. Ingeniero Juan Carlos, díganos. Una última cosa, ya me registré en Block ID. Los invito a todos los que están aquí a que participen de este proyecto. De verdad que esto es un negocio de futuro en el que ya Steven lleva como 10 años, 11 años, no sé cuánto, Steven. Sí, este es mi año número 10. Yo empecé en el 2011 con esto, sí. Ya 10 años en algo que la gente no creía. Apenas hace como un par de años o el año pasado, no, dos años, apenas la W empezó a hablar de Bitcoin, por ejemplo, y de hacer que en el imaginario de la gente del común, no común, digamos, a la parte de ingeniería como la nuestra, empiece a darse cuenta que esto existe. Llegará el momento, Steven, en que esto lo veamos en muchos escenarios. Espero que me toque. Ok, ahora sí, feliz tarde. Espero que así sea. Muchas gracias, ingeniero. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, agradecerle también mira, Oscar al Contreras CIDT. está preguntando. Ah, sí. Mira, ese tipo de solución se debe hacer por... Acabo de ver ya la pregunta. ¿Este tipo de solución se debe hacer con Python? No, pues se puede hacer con Python, pero normalmente el lenguaje más utilizado en el mundo de blockchain es JavaScript. JavaScript es el estándar y Solidity es un lenguaje que está basado en JavaScript, pero es el lenguaje propio de la blockchain de Ethereum y en ese lenguaje se escriben los contratos inteligentes. Entonces, como tal, viene a ser Solidity el mejor lenguaje porque es el único nativo de blockchain y hay varias blockchain nuevas que están surgiendo que adoptan este estándar de Solidity una vez. Entonces, tú puedes escribir, si tú aprendes Solidity, probablemente puedas hacer contratos inteligentes como en unas 6 o 7 blockchains más. El tema de Python puede estar por el lado de la analítica de datos, por el lado del frontend, pero escribir, es decir, que hayan blockchains hechas en Python no conozco. Conozco unas de juguete como para estudiar, pero normalmente están hechas en Go, C++, y JavaScript o lenguajes derivados de JavaScript propios, como el caso de Solidity. Pero Solidity en última se ejecuta sobre una máquina virtual que está escrita en C++. Entonces, básicamente ese es el lenguaje predominante al núcleo de la blockchain, la parte más cercana al hardware, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera.
pero la parte más cercana al usuario está dominada principalmente por JavaScript, el puros frontend de JavaScript. Por ejemplo, la aplicación que les compartí, Local esa está hecha con Angular en el frontend y con Node.js en el backend. Y tenemos una base de datos auxiliar que está hecha con PostgreSQL. Entonces, como ves, hay un abanico de lenguajes, pero JavaScript viene a ser como el papá común ahí porque tenemos Node.js en el backend y Angular en el frontend con TypeScript. Entonces, bueno, ahí se van mezclando varios lenguajes. Pero sí podrías usar Python, por decir un Django para el tema de frontend sin ningún inconveniente, teniendo un backend en Node.js, efectivamente. Entonces, esa sería la manera de hacerlo. Bueno, una de las tantas, ¿no? Ah, bueno, Oscar, me alegra que así haya sido. Listo, ya no veo más preguntas. Bueno, Adrián, agradecerte también a ti, al CIDT, por la invitación. Siempre muy halagado y muy contento cada vez que me invitan a hablar de estos temas. Y pues nada, hay que dar la invitación para futuros eventos. Muchísimas gracias nuevamente. Vale, que estén muy bien y muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.